Bueno, que el Señor les bendiga una vez más. Eh, bueno, primeramente pidiéndole disculpas y perdón por la clase anterior. Surgió una emergencia y no alcancé a avisar por interno a través del WhatsApp del grupo del instituto de que la clase no se iba a hacer. Por lo tanto, mis disculpas ya por todo aquello que estuvieron esperando en su tiempo para poder participar de las clases en vivo. Por lo tanto, hoy vamos a retomar nuevamente la clase que sigue, que viene siendo la clase de homilética bíblica. Y en esta clase vamos a ver, ¿cierto?, el tema de la elaboración del sermón, de cómo encontrar el material para poder, ¿cierto?, preparar nuestros sermones. Y la homilética es una herramienta esencial para este trabajo. Por lo tanto, vamos a ver los principales puntos que conllevan la homilética, el arte de poder armar y preparar un sermón. Y espero que esta materia sea de gran bendición para ustedes, como también lo ha sido para mí. Bueno, vamos a comenzar con la homilética bíblica, que la palabra homilética significa conversación o discurso. Es el arte y la ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Se estudia cómo organizar el material, preparar el bosquejo y predicar efectivamente. Presenta a través del estudio de los sermones ejemplares un modelo útil para los que empiezan a lanzarse al difícil arte de la preparación y elaboración de los sermones. Vamos a ver algunos ejemplos de los antiguos hombres que podían, cierto, hacer estas homilías que prácticamente eran sermones, eran largos sermones. De aquí la palabra homilética, que se aplica al arte de preparar los sermones religiosos, ya sea acortándolos o extendiéndolos. Además, la homilética es una rama de la teología pastoral, la cual se encarga del estudio del sermón o discurso de religioso. Trata de manera principal sobre la composición, reglas de elaboración, contenido, estilo y correcta predicación del sermón. Nos enseña cómo presentar con elegancia y estilo un discurso religioso. Puede decirse, por lo tanto, que la homilética es el arte y la ciencia de predicar el sermón a los demás. La predicación o sermón homilético fue la principal forma de comunicar la fe utilizada por Cristo durante su ministerio terrenal. Sus apóstoles continuaron utilizándola con gran resultado, según ha quedado registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles durante la época apostólica de la Iglesia cristiana. El apóstol Pablo fue sin duda el más destacado y prolífero predicador del Evangelio. En épocas modernas, la homilética recibe grandes aportes gracias a la obra de destacados autores y evangelistas. Aquellos son Juan Wesley, Charles Spurgeon, de Drive y Lumovi, cuyos escritos sentaron los fundamentos modernos de la homilética. Charles Hodgson Spurgeon publicó su obra célebre Discurso a mis estudiantes, que ha sido de gran ayuda para la comprensión de esta ciencia. Es decir, el libro de Charles Spurgeon, Discurso a mis estudiantes, es una herramienta poderosa en donde todos nosotros como predicadores debemos leer, porque ahí entrega herramientas valiosas para poder elaborar un sermón, llegar a las almas perdidas, cómo poder embozar los textos bíblicos para extraer la mejor enseñanza del mismo texto. Lo primero que vamos a ver en este tema de la homilética, en la preparación y elaboración del sermón, vamos a ver el predicador y el púlpito como punto número 1. Una de las misiones principales de la Iglesia del Señor es anunciar su palabra, la palabra de Dios viviente, las buenas noticias a todos los seres de la tierra sin hacer ninguna distinción entre raza, color, posición social, sexo o edad. El deseo de Dios es revelarse al hombre con toda su bondad y magnificencia. Todos los cristianos son desafiados a anunciar el mensaje de salvación. Primera de Pedro 2:9 nos dice que nuestra misión es predicar el Evangelio de Cristo. La predicación encierra dos elementos, uno divino y el otro es humano. Dios nunca le usará como una máquina. Él quiere entrar en sociedad con usted, quiere usarlo con entendimiento, quiere usar toda su vida,
Por eso tiene que estar rendido a Él. Marcos 16:20. Para predicar bien se requiere de tiempo, autodisciplina, estudio de las Escrituras, conocimiento de la naturaleza humana. Es errado pensar que un mensaje se hace de un rato para otro o en un instante y que no requiere ninguna preparación. El punto de vista técnico, al anunciar la palabra que se llama homilética, que es el arte de hablar bien, el punto de vista bíblico es transmitir todo el sano consejo de Dios a los seres humanos de forma clara. Por lo tanto, en los temas de el predicador y el púlpito es muy importante. ¿Por qué? Porque en el predicador y el púlpito nosotros vamos a encontrar cómo se para, cómo habla, cómo emboza, cómo comienza el inicio del sermón, que es la primera impresión. 3 son los elementos de la predicación de todo predicador. Punto número 1, los elementos de la comunicación. El primer elemento es el emisor, es el que transmite el mensaje. Hechos 2:14. Para esto depende de los medios, la voz, la boca, las palabras, los gestos, etc. De sus métodos se puede ser comunicación, sonido y visual. Es decir, usted puede usar elementos que le puedan ayudar en su predicación, elementos de sonido, visuales y de comunicación. El segundo elemento es el receptor, aquel que escucha, la persona que está escuchando la palabra. Para esto ellos usan el sentido, el tacto, el gusto, la audición, la visión, el olfato y el sentido intelectual que nos hace comparar y pesar las cosas. El tercer elemento es el mensaje. El mensaje es aquel el cual el emisor transmite, el cual contiene palabras, ideas, imágenes mentales. Y esto es importante porque todo lo que nosotros decimos en el púlpito, los hermanos que están oyendo sentados en las bancas se están imaginando lo que usted está hablando. Por eso es necesario entender que nosotros cuando predicamos o hablamos de Cristo lo hacemos con imágenes. Cuando usted ve una imagen, ya sea en su teléfono, ya sea en la televisión, esa imagen demora más de 20 años en borrarse de sus recuerdos y de su mente. Las imágenes son muy potentes, por lo tanto, cuando usted está hablando, usted está creando imágenes mentales dentro de los que están oyendo el sermón, oyendo su mensaje. Por eso que es necesario que el mensaje sea claro para que la imagen que se quiere proyectar a través del sermón sea entendible a primeras. Por lo tanto, dentro de este primer elemento del predicador y el púlpito tenemos 3 elementos, el comunicador, el receptor y el mensaje. Y recuerde siempre que el mensaje, los que oyen lo van a ver, ¿cierto?, como imágenes. Ellos van a escuchar el mensaje y se van a imaginar lo que usted está hablando. Ya, muy importante, no olvidar. Número 2, características del predicador. Varios son los requisitos del mensajero del Señor una vez que desempeña un papel importante de transmitir el mensaje y la voluntad de Dios a los seres humanos. El predicador del Evangelio debe tener una comunión con el Eterno, es decir, con Dios. Tiene que haber una entrega. Se debe notar que el predicador en este caso tiene una comunión con Dios. Hay una asociación íntima. No solamente leer un texto y poder, ¿cierto?, lanzarlo porque ahí la Biblia está, sino tiene que haber una implicancia, tiene que haber una complicidad. Colosenses 3, del 1 al 3, habla bien claro de eso. Su amor a Dios hará que siempre esté buscando las cosas del cielo en su corazón. Debe arder la llama de conocer cada día más de su Dios. Nunca deberá dejar esta preciosa comunión a través de su vida particular de oración y devocional diario, en donde se relaciona con el eterno Dios de Israel, el cual es el dueño del mensaje. Cuando un predicador está en comunión con Dios, se nota al predicar, se nota al compartir el mensaje. Letra B. El predicador del Evangelio debe ser lleno del Espíritu Santo. Esta era la preocupación de la iglesia primera. Ellos buscaban la plenitud del Espíritu Santo, para ellos era lo más importante y para nosotros también debería serlo. Ellos conocían sus limitaciones humanas, sabían que sin el Espíritu Santo no podían hacer nada. El propio Señor Jesús les dijo que tenían que ser revestidos de poder, porque las condiciones del mundo serían para ellos como una muralla impenetrable que solo el Espíritu de Dios
puede traspasar. Y así nosotros vemos como en la antigüedad, en el tiempo de Moisés, cuando Moisés le dice: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Que era importante la presencia de Dios que guiara al pueblo de Israel. Así también en el Nuevo Testamento es muy importante que la presencia del Espíritu Santo vaya guiando en cada paso al predicador, que vaya embozando las palabras, porque muchas veces nosotros con nuestra inteligencia o el intelecto humano no vamos a llegar donde el Espíritu de Dios sí puede llegar, que es derribar esas murallas, que es hablar a ese hombre interior que está dentro de mí y dentro de usted. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios, que redarguye, que penetra, que se introduce hasta lo más profundo del ser humano. Letra C. El predicador necesita de dones naturales, fuera de tener aptitudes espirituales, de tener comunión con Dios y de tener el Espíritu Santo. Necesita tener dones naturales. Por ejemplo, raciocinio claro, rápido, vigoroso y lógico. Es decir, que sepa pensar bien lo que está haciendo. Su imaginación debe ser fértil y creadora. Su voz debe ser llena de vida y a la vez armoniosa. Su expresión debe ser entusiasta y enérgica. Ya, estos son los elementos propios del ser, de la persona que está predicando. Si el predicador no es claro, no es rápido, no es vigoroso, no es lógico, la predicación se va a tornar rutinaria, larga, fome, sin atractivo. Si no tiene una imaginación fértil y creadora, no va a poder poner ejemplos claros con respecto a la escritura, porque no se imagina lo que está predicando, no lo está viviendo. Su voz debe ser llena de vida y a la vez armoniosa, es decir, en su momento va a tener que levantar la voz y en momento va a tener que disminuir la voz. Tiene que haber ese juego y ese matiz de volumen en la voz del predicador, y si eso no ocurre, viene haciendo una predicación plana, pareja, lisa, sin matices. Y su expresión debe ser entusiasta y enérgica, es decir, un hombre que está apasionado predicando la palabra de Dios, que es lo que realmente Cristo quiere de cada uno de nosotros. Otro punto: desenvuelva su inteligencia. Lucas 24:44 y 1 Timoteo 4 del 13 al 15. Esto significa ampliar el conocimiento, almacenarlo, memorizarlo, etc. En su mente, de donde se desarrollan las ideas para un sermón. Es por eso que tiene que cultivarla. Ya Pablo lo dijo en Romanos 12:2. Leer texto. En el Romanos 12:2 dice de que nosotros debemos, ¿cierto?, no adaptarnos a este mundo, sino que transformar nuestro pensamiento, nuestra voluntad, renovar el entendimiento para conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta. Son textos que nosotros debemos memorizar para poder extraer desde ahí algunos principios bíblicos. Es decir, la inteligencia espiritual es tan necesaria en el momento de armar un sermón, en donde usted está hablando, por ejemplo, está hablando de la envidia. Si vamos a hablar algo de la envidia con respecto al texto bíblico, la habilidad del predicador tiene que estar centrado en distintos puntos en la historia bíblica donde la envidia entró en juego. Por ejemplo, Caín y Abel, tenemos un ejemplo. Tenemos Jacob y Esaú, otro ejemplo. Tenemos David y en este caso Saúl, otro ejemplo. Tenemos a Isaac y tenemos a Ismael, que son los dos hijos de Jacob. Y así, la rivalidad de José y sus hermanos. Es decir, tiene que haber un bagaje bíblico en donde el predicador haya leído, haya estudiado, para poder usar esta inteligencia espiritual de poder poner distintos ejemplos con respecto a un mismo tema. Eso tiene que ver con el tema, con la exposición temática, con el sermón temático, ya de un tema. Otro punto: debe cuidar su vida. 1 Corintios 3:16. Recordemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, debe ser cuidado. Todos los excesos hacen mal. No comer a las horas correctas o comer demasiado daña nuestro cuerpo. De la misma manera, nuestra higiene personal debe ser lo habitual y diario,
Porque digo esto porque ha ocurrido casos que un mensaje bello es empañado por el mal cuidado de la higiene personal del predicador. Si ante los reyes terrenales es así, ¿qué más quedará para el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque usted cuando va a la alcaldía o va donde un presidente se arregla, se perfuma, ¿cierto? Y cuando va a la iglesia, muchas veces va con las primeras ropas que encuentra. Así que es necesario que nosotros como predicadores nos preocupemos, ¿cierto?, de nuestra imagen, de nuestra presentación personal, cuando subimos al púlpito. Recordar de que hay varios ojos que están mirando, ¿cierto?, cómo usted habla, cómo usted se conduce, cómo usted viste, cómo usted huele, infinidades de detalles que nosotros debemos cuidar al momento de ser ministros del altar. Y no solamente ministros del altar, sino también aquellos que están sentados en la iglesia también tienen que cuidar su aseo personal. Otro punto, debe ejercitar o hacer ejercicios de memoria. Debemos ejercitar nuestra memoria con ejercicios, por ejemplo, como esto: ¿cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Dar el título de por lo menos 5 parábolas de Jesús, leer la Biblia diariamente, lea un texto de la Biblia en voz alta, memorícelo al menos por una semana, es decir, una semana recordando el mismo texto. De esa forma nosotros vamos entrenando nuestra mente y vamos memorizando. Por ejemplo, yo hoy día quiero memorizar, no sé, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, y lo repito, lo repito, lo repito, por una semana, hasta que me lo aprenda. La próxima semana memorizo otro texto, no tan largo, pero uno solo. Y así, semana tras semana, ya en 4 semanas, vendría siendo un mes, usted va a tener 4 textos bíblicos de memoria que antes no lo tenía. Porque solamente a través de la repetición la memoria se activa. Ya, así que también es un ejercicio para el predicador. Recordemos que en este texto de la homilética estamos viendo, ¿cierto?, cómo armar el sermón, cómo poder predicar, cómo poder embozar las palabras y cómo tener una memoria activa. ¿Ya? Vamos a ver los aspectos espirituales. ¿Cómo estamos comunicando la palabra del Eterno? Uno de los aspectos más importantes de nuestra vida debe ser el aspecto espiritual en todos los sentidos de la palabra. Efesios 5:18. Vamos a leer el texto del libro de Efesios, capítulo 5, verso 18. Bueno, espero que hasta el momento la materia vaya, ¿cierto?, quedando clara, para poder, ¿cierto?, tener una comprensión práctica de lo que es la homilética. Ahora, como este material va a quedar en su poder, usted también va a poder verlo y repasarlo constantemente. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en el aspecto espiritual nosotros debemos estar llenos de Dios. Tiene que haber un fluir de su espíritu. Muchas veces cuando nosotros nos invitan a una iglesia a predicar, no nos invitan solamente por amistad, sino por lo que hay de Dios dentro de usted. Y eso es importante, porque cuando hay algo de Dios para dar, los pastores, los amigos, la familia, las iglesias los van a invitar para que deje un grato aroma, para que levante al pueblo, para que lleve al pueblo a la humillación, a Cristo, al convertimiento. Es decir, no es solamente la gratitud o el compañerismo, sino también hay algo espiritual dentro de usted que fortalece a la iglesia, que levanta al cansado, que le da ánimo a aquel que ya no tiene. Por eso es importante que el predicador de la palabra tenga esas herramientas, que sea infusivo, que sea un hombre espiritual, que sea un hombre que levante, un hombre que restaure, que dé esperanza, que dé aliento. Por eso es importante el aspecto espiritual. Bien, sigamos. Dice, unión plena con el Espíritu Santo. Estoy al pie de página de la página número 3. Ningún predicador con todo el conocimiento teológico y secular debería dispensar o reemplazar o deslizar al Espíritu Santo de su ministerio. El Espíritu Santo es el único que puede convencer a los oyentes, es el único capaz de atraer el cielo de Dios a los corazones de los hombres. Solo Él puede quebrantar el corazón del pecador. Vea lo que ocurrió con los 120 en el monte, Hechos 2:7.
Estos inconversos no podían creer lo que estaban viendo sus ojos. Todas las veces que tenga que exponer la palabra de Dios, invite al Espíritu Santo para que Él hable, Él dirija, Él tome el sermón y Él lo use a usted con autoridad y poder. Nunca quiere usted quitarle el dominio, la supremacía al Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que viene a dar testimonio de Cristo. Es Él el que habla de Jesús. Nosotros solamente somos el vaso, ¿ya? Fe espontánea. Todos estos elementos son necesarios para el predicador. Hebreos 11:6, 2 Corintios 4:13. ¿Cuántos predicadores exponen la palabra de Dios sin creer que Dios hará lo que ella dice? Son personas llenas de miedo y de inseguridad. Carecen de lo más importante, que es creerle a Dios cuando Él habla en su palabra y en las promesas de su Hijo Jesucristo el Señor. Recordemos que la Escritura dice que para el que cree todo es posible. Y esto es importante, porque si usted está armando un sermón que tenga que ver con sanidad, y usted dice, no, pero no creo que Dios haga un milagro en la iglesia hoy, y usted lo cambia por otro, estamos rebajando, ¿cierto?, la palabra de Dios a la condición humana. Si en la forma de encontrar un sermón, que vamos a ver cuáles son las formas de encontrar un sermón, en la forma de encontrar un sermón en el cual Dios le habla a la iglesia, si habla de sanidad, habla de milagro, habla de pecado, habla de restauración, usted no doble la hoja, sino que sea fiel al texto bíblico, porque ese día Dios quiere hacer algo en su iglesia. El tema es que usted se mira a usted y no tengo la fe para que se levante un muerto, no tengo la fe para que sane un enfermo. Eso usted no lo sabe, porque esa fe es el Espíritu de Dios el que la activa en el momento y en la hora indicada. Por lo tanto, sus inseguridades no son un aporte para el sermón. Los miedos y los temores que usted tenga no son un aporte para el sermón. Usted está saboteando su sermón antes de ser predicado, y eso no corresponde. Por lo tanto, esa fe espontánea, esas inseguridades y esos miedos tienen que irse, porque miedo es fe en el diablo. Siempre cuando usted tenga miedo, recuerde, miedo es fe en el diablo. Y usted ha llegado para vencer al enemigo. Usted está para poder vencer el miedo, para poder vencer la tentación, el desánimo, la incertidumbre, la inseguridad. Usted es un portavoz de bendición, de bienestar, de salud, de poder levantar al enfermo. Es usted de la gente que Dios va a usar para poder traer restauración a más de alguna persona dentro de la iglesia. ¿Ya? Así que espero que esta primera parte le haya servido como para poder entender un poquito más el tema de los elementos que componen entre el púlpito y el predicador, las cosas que el predicador tiene que tener antes de. Ahora vamos a ver otro punto. El predicador que no cree que Dios hará lo que está predicando, nunca verá lo que está anunciando. Y eso es un punto importante. Vuelvo a repetir, si Dios va a hablar de sanidad, predique de sanidad, crea que el Señor va a sanar esa noche, porque la única forma de ver lo que usted está anunciando es que usted crea en lo que Dios está hablando. La humildad, Proverbios 22:4. La humildad es un requisito muy importante en la vida del predicador, pues ella hará que el predicador esté al servicio de la congregación y de los hermanos o de quienes lo escuchen. Recordemos que Dios ama al humilde y lo acepta, por lo tanto al altivo lo mira desde muy lejos. De lo contrario, por no tener humildad, muchos predicadores han callado, han quedado mudos en el púlpito por soberbia. No saben cómo embozar un sermón, no saben cómo desarrollarse, desenvolverse dentro de un culto. Atento con eso, ¿ya? Atento con eso. Vamos a ver número 3, las características de la predicación. Y aquí vamos a entrar netamente a lo que es Biblia. Aquí vamos a entrar netamente a lo que tiene que ver con la palabra. Lo anterior era el hombre y el predicador, el púlpito y el hombre, es decir, la herramienta humana que está parada en el púlpito. Ahora vamos a ver las características de la predicación. Como número 1, la predicación debe ser bíblica. Ya cuántas veces hemos escuchado mensajes y palabras antibíblicas
como por ejemplo se dice ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. Es importante que la prédica sea bíblica. Número 2, la predicación debe ser bíblicamente. El predicador no debe en la Biblia buscar apoyo para sus propias ideas. Él debe interpretar las ideas de la Biblia correctamente, y esto es una buena hermenéutica. Es decir, no debemos hacer eisegesis, sino que una buena exégesis, una buena interpretación de la Escritura. Como ejemplo, la cruz, la salvación, los sacrificios de Cristo, etc. A veces nosotros cometemos algunos errores al ponerle nombre a las prédicas, y a veces a través de ese nombre le estamos cambiando el sentido a lo que la predicación dice. Cuando nosotros hablamos de la cruz, podemos hablar de muchos temas, pero el tema central siempre va a ser la cruz. Ya, por ejemplo, pasos para llegar a la cruz de Cristo, que podemos tomar el suplicio que Cristo vivió para poder entregar su vida ahí. Podemos ver, por ejemplo, en la cruz el antes y el después de Cristo, pero siempre centrado bajo la cruz. Vemos el Cristo humano, y después de la cruz vemos el Cristo impartido como vida dentro de nosotros, que es muy distinto al Cristo antes de la cruz. Pero siempre el fondo va a ser la cruz. Podemos tocar diferentes temas. Lo mismo ocurre con la salvación. La salvación es una sola y es a través de Jesucristo. Ahora, ¿cómo llegar a la salvación? Haciendo confesión de fe, predicando el Evangelio. Podemos sacar muchos ejemplos, pero siempre la palabra central va a estar en la salvación. La predicación debe ser clara. No debe quedar confusión del mensaje después de ser predicado. Y si esto no fuera así, usted está en todo derecho de preguntar al predicador de lo que él quiso decir con tal tema. Esto significa que hay muchos predicadores que a veces empiezan en un lugar y terminan en 20 lugares distintos. Y resulta que el sermón no tenía patas ni cabeza, no tenía ni orejas, no sabemos por dónde agarrarlo. Por eso es importante tener un punto de partida y un punto de llegada. ¿Vamos a hablar de salvación? Hablemos de salvación, empecemos, vamos al medio y terminemos hablando de salvación. Es decir, tiene que haber un hilo conductor, aunque tomemos ejemplos diversos. Si vamos a hablar de fe, podemos comenzar, por ejemplo, de la fe de Abraham, que es la primera fe que podemos ver, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Luego podemos pasar, ¿cierto?, por la fe de la mujer sirofenicia, por la fe cuando Jesús le dijo no he visto tal fe, ¿cierto? Podemos hablar del centurión, y podemos terminar, ¿cierto?, hablando de la fe cuando le dice tu fe te ha salvado y no sanado a la mujer del flujo de sangre. Entonces tenemos que tener un principio y un final dentro del mismo punto, que eso es importante como predicadores. Por lo tanto, la predicación debe ser clara, y la predicación debe tener un blanco, es decir, una dirección para dónde va, y no empezar en un camino y terminar en 10. ¿Ya? Bien, vamos a ver ahora las 4 áreas generales para preparar un sermón conforme al asunto. Y esto es importante porque todo predicador tiene que conocer estos 4 puntos. Estos 4 puntos a usted le van a ahorrar muchos problemas, muchas dificultades, y le van a permitir a no meterse en problemas. Y esto es importante que lo entendamos. Hay 4 puntos o 4 tipos de sermones para poder predicar según la situación. Y vamos a ver el primer punto, que es la evangelización. Los sermones evangelísticos, que son los que vamos a ver a continuación, son todos aquellos que llevan a la audiencia al Señor, a la salvación, al arrepentimiento, al compromiso. Este sermón lleva al hombre a encontrarse con Cristo, a reconciliarse con Él, porque Él es el único que puede llevar a los hombres al cielo y a una salvación tan grande. En este sermón no se aplican grandes doctrinas y enseñanzas, porque el objetivo principal es llevar al inconverso a Cristo, al Señor. Este sermón es como la miel que atrae a la abeja, es amoroso, es cariñoso y de compromiso. Nota, dentro de la iglesia este debe ser el sermón de todos los predicadores. Además, cuando se va a visitar una iglesia hermana, también el sermón debe ser evangelístico. Es decir,
El sermón evangelístico debe predicarlo toda la iglesia. Y el pastor, cuando va a una iglesia de visita, también tiene que predicar un sermón evangelístico. Vamos a ver ahora las otras definiciones antes de poder entrar en materia. El sermón doctrinal. El sermón doctrinal es solo responsabilidad del pastor de la iglesia local, el predicarlo, y a lo mucho, si ello se ve conveniente, a un oficial de dicha corporación o a alguien de confianza del pastor local de la iglesia. Este sermón es para la formación y la línea doctrinal de la iglesia, reprensión, formación, etc. Tiene que ver con la doctrina. Nunca un hermano de la congregación debe predicar doctrina dentro de la iglesia, porque se encontrará con grandes problemas con su pastor y líder. Recuerde que hay muchas formas de decir una misma cosa. Explico. Estos dos tipos de sermones son los dos sermones los cuales nosotros debemos tener más cuidado, porque los otros dos que siguen son más claros. Cuando un hermano en la iglesia se pone a predicar, por ejemplo, el hermano Pedro va a predicar, ¿cierto?, ese día, y le toca predicar y va a empezar a hablar de la falda, del pelo largo. Va a empezar a hablar, ¿cierto?, de los aros, de la tintura de los cabellos, que eso no corresponde, que eso no es del Señor, y empieza él a hablar. Esos temas son temas doctrinales, en el cual el pastor tiene que predicar, enseñar, dirigir, ordenar la iglesia, no el hermano Pedro. Si el hermano Pedro se pone a hacer eso, el pastor lo va a llamar a terreno y va a conversar con él. Por eso es necesario que entendamos nosotros que los hermanos de la iglesia tienen que predicar sermones evangelísticos, no doctrinales. Por ejemplo, va a haber un hermano en la iglesia que hoy día va a predicar, y el Señor me dijo, hermano, que hoy día hablara de la lengua, del hablar mal, de la murmuración, cuando también es un tema que se habla en doctrina, porque el que permite que en la iglesia se hable cagüine, chisme, también es el pastor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con respecto a cuando se le da la predicación a los hermanos en la iglesia, y que ellos entiendan que el tema de orden de la iglesia no les corresponde a ellos predicarlo. Eso se llama doctrinal. Y eso le corresponde al pastor, al líder de la iglesia. Los hermanos todos tienen que predicar evangelismo, salvación, arrepentimiento, encuentro con Dios, humillación, renovar los votos. Todo lo que tiene que ver con evangelismo es el sermón que tienen que predicar los hermanos. Y eso nosotros como pastores debemos dejarlo bien claro para no tener sorpresas el día de mañana. Yo no sé si en la experiencia que usted ha tenido se ha encontrado con esto. Y cuando eso ocurre es porque ese hermano, esa hermana no ha tenido una preparación homilética ni de hermenéutica, no tiene idea. Sino que él predica, dice, no, yo hago lo que el Señor me manda nomás. Sí, pero es que él no es Juan el Bautista y no es juez. Y no anda con un haya cortando la cabeza que pilló. Así que ojo con eso. El tema doctrinario y el tema evangelístico son dos temas que se predican por separado. Bien. Número 3. Sermones devocionales. Estos sermones devocionales tienen relación con los cuerpos de la iglesia, como por ejemplo el grupo de damas, el grupo de jóvenes, si hay matrimonios, si hay oficiales, si hay dorcas en la iglesia, etc. Son mensajes dirigidos a un grupo determinado de personas con un fin en común, siempre llevándolo a los pies de Cristo a través de su trabajo, como un cuerpo, ya que son los trabajos devocionales. Cuando se juntan las hermanas, ¿cierto?, ellas hacen un devocional, un tema que es para hermanas, ¿cierto?, que lleva a ese grupo a trabajar cada día mejor. Número 4, otro tipo de sermones que son los eventos y programas especiales, que son cultos de acciones de gracia, casamientos, bautizos, presentaciones, graduaciones, Navidad, fin de año, etc. Estas son prédicas, ¿cierto?, de carácter también evangelísticas, y algunas doctrinales si las predica el pastor con el tema de Halloween, el Día de los Muertos, etc. Pero vemos acá que estos 4 tipos de sermones tienen que quedar bien definidos: el evangelístico, el doctrinal, el devocional y de eventos especiales.
Dejando eso claro dentro de nuestra congregación, no debemos tener problema en poder entregarle el púlpito a un hermano que predique porque él sabe lo que tiene que hacer. Bien, vamos a ver las recomendaciones prácticas para los predicadores. Lo primero es la oración. Es fundamental, ¿cierto?, que el predicador tenga una buena base, ¿cierto?, de oración. Dice el libro de Nehemías 8, del 5 al 9, dice lo siguiente: abrió pues Esdras el libro a los ojos del pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, porque había un púlpito, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento y leía en el libro de la ley de Dios claramente y ponía el sentido de cómo, de modo que entendiesen la lectura, y relata la historia que hasta tal punto impactó su intervención que fue necesario que le dijese a los presentes: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo aquello lloraban oyendo la palabra de la ley. Aquí vemos cuando hay un hombre de Dios que está aferrado, ¿cierto?, a este pilar maravilloso que tiene que ver con la comunión con Dios, con la oración. Cuando él habla, se nota que hay un hombre de oración, un hombre de preparación. Y eso es importante también que lo entendamos. Número 2, claridad en la exposición. Debe el predicador ser claro en la exposición, ¿ya? Número 3, debe definir las ideas o puntos a exponer. Esa tiene que ser, una vez más, claro. Utilizar argumentos sólidos e ilustraciones, imágenes mentales, ¿ya? Un buen expositor de la palabra de Dios tiene la certeza de que va a exponer fundamentado en la Biblia y no en vivencias personales. Nada más chocante que escuchar a quien lee un pasaje bíblico y durante su intervención plantea cosas que nada tienen que ver con el texto bíblico, al igual quienes posan de super espirituales y suscriben toda la predicación a la experiencia y revelaciones, diálogos y hasta encuentros individuales que han tenido con el Señor. Para contemporizar el mensaje es aconsejable utilizar ilustraciones, tornar agradables el tiempo de exposición y, como lo anotamos anteriormente, permite que los asistentes comprendan que los hechos, objetos del estudio, impactaron a hombres y mujeres como nosotros con debilidad y fortaleza. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros estamos exponiendo el sermón, tenemos que formar imágenes mentales, y bajo esa imagen mental, que a través de las palabras que salen de su boca se forman en la mente de los hermanos, ir construyendo el camino donde usted quiere terminar su sermón. No son solamente palabras al viento ni textos bíblicos, sino que hay una construcción mental dentro de la vida de los que están oyendo la palabra. Eso es necesario, que nosotros como predicadores lo entendamos. Número 5, definir el tiempo de exposición. Y esto es muy importante. Hay predicadores que se demoran 1 hora y media, 2 horas en poder predicar y decir todo lo que ellos quieren. Y no es así. El tiempo para poder predicar máximo, dentro de los estudios que se hacen, ¿cierto?, dentro de los seminarios de hombres que hacen estos talleres de lingüística o del saber, etcétera, ellos dicen que usted puede tener sentado a un hombre concentrado 1 hora máximo. Después de 1 hora, esa persona ya no le está tomando atención de nada. Por lo tanto, nosotros como predicadores de la palabra tenemos 45 minutos máximo para tener la atención de todos los hermanos en la iglesia. Si su sermón demora media hora, es un horario prudente para poder empezar una idea, desarrollar esa idea y terminar esa idea desde la media en adelante. Es decir, el sermón comienza, a la media hora usted tiene que tener ya un 70% avanzado para que a los 45 minutos usted ya esté terminando su sermón con ministración, y de esa forma todas las personas que están dentro de la iglesia van a captar, van a entender y van a escuchar bien. Ahora, si hay alguien que tiene déficit atencional, va a ser difícil porque a los 10 minutos se le va a aburrir. Pero generalmente ocurren en los niños. Pero las personas más adultas, ellos quieren escuchar el mensaje, ellos quieren saborear la palabra, ellos quieren
que quedar con gusto de más y no que termine luego porque está aburrido. Y eso ocurre por no tener el criterio. Cuando el Espíritu Santo toma dominio de la predicación y de la iglesia, usted puede estar 1 hora o 2 y están todos efusivos y quieren más de Dios porque el Espíritu de Dios tomó el control. Pero eso debemos nosotros tener claro, cuando el Espíritu de Dios está ordenando que así sea. Pero cuando eso no ocurre y usted ve que en el público o en los hermanos o en la congregación no ocurre nada, es porque está guateando y usted tiene que empezar a bajar, ¿cierto?, el tiempo. Así que es necesario que un tiempo prudente, entre media hora y 40 es un tiempo prudente, máximo 1 hora. De esa forma nunca va a tener problema como predicador. Bien. He escuchado a quienes dicen no hay que poner limitaciones ni sujetarnos a horarios específicos porque así no obra el Espíritu Santo. Y a tales personas le he tenido que decir que el Espíritu Santo es un espíritu prudente y de orden. Cuando el Espíritu Santo toma el control del culto, de la prédica, del predicador y está haciendo cosas maravillosas, él también es prudente. ¿Ya? Así que ojo con eso. Bien, número 6. Anunciar el título y resumen al final. ¿Ya? Por ejemplo, aquí le voy a hacer un ejemplo sencillo. Es aconsejable que al comenzar la exposición, al comenzar la prédica, anunciemos de qué se trata. De esa manera los oyentes tendrán ilustración sobre el asunto en torno al cual se dirigirá la predicación. También hacia el final, y como ya lo hemos notado con otras lecciones, es la suma importante resumir y recordarles a todo oyente qué puntos se abordaron. Esto contribuye a la asimilación del mensaje. Por ejemplo, si vamos a hablar, aquí yo voy a cometer un error. Y este error va a ser lo siguiente. Bueno, hermano, hoy día vamos a compartir la palabra del Señor y quiero compartir con ustedes 7 principios de sabiduría. Entonces los hermanos dicen, 7 principios de sabiduría, qué bueno, están expectantes. Pero si usted al contar el primer principio de sabiduría y demora 40 minutos, ¿qué cree que va a pasar con los hermanos? Ellos mentalmente van a sacar la cuenta, van a decir, vamos en el primero y lleva media hora, lleva 40 minutos. Y sea el otro da que vamos a tener 5 horas de culto. Así que ojo con eso. Ya nosotros como predicadores tenemos que, claro, ponerle un título para poder guiar a los hermanos, saber de lo que vamos a hablar, pero ser prudente con la información que entregamos en general con respecto al sermón, sino que vaya que el sermón poco a poco se vaya embozando. Por ejemplo, vamos a hablar de principios de sabiduría, no le diga cuántos son, y empiece a nombrar el primer principio, segundo principio, y a lo mejor los 7 principios los dan 20 minutos y no en 40. Entonces nadie va a estar preguntando cuándo va a terminar, porque hay algunos que están esperando que usted empiece y que lo termina. Así que ojo con eso, cuidado con eso como predicadores, ¿ya? Número 7, buena vocalización. Y aquí es donde muchos fallamos porque algunos hablan rápido, otros hablan más lento, otros se expresan bien y otros no tan bien, ya que es una buena vocalización. Además de mirar al público y mirar a los hermanos, es fundamental que el pastor líder o predicador vocalice bien, pronuncie claramente las palabras y en caso que se equivoque en algún término, lo corrija. No debe sentir vergüenza, sino por el contrario, la tranquilidad de que es honesto y al admitir su falla, lo hace cada día más humano. Es decir, estamos predicando un evangelio perfecto con personas imperfectas. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros no somos grandes oradores, somos predicadores de Cristo y como Dios nos dé, nosotros vamos a hablar. Pero lo que usted diga que sea claro, lo que usted diga que sea algo que se entienda, ¿ya? No se trata que usted sea un locutor de radio con voz ronca, así, no, si usted puede predicar con lo que Dios a usted le ha dado, pero que sea bien hablado, ¿ah? Intentar de buscar las palabras correctas para no parecer muy chihuahua, muy vulgar, ni tampoco con términos tan técnicos rebuscados que nadie pueda entender lo que usted quiere explicar. Número 8.
no permanecer estáticos. Y esto se le llama, ¿cierto?, la teoría del oso, como se le llama, que el predicador va para allá y para acá. Si usted ve un oso en el zoológico y el oso va para allá, va para acá, va para allá, va para acá, va para allá, va para acá. Así se mueve. Y muchas veces en los púlpitos pasa lo mismo. Con mucha frecuencia se observa desde los púlpitos a expositores que permanecen en el mismo sitio y no se desplazan. Pareciera que se trata de un una estatua, o de una fotografía colocada junto a un atril. Por esa razón es aconsejable que se utilicen las manos y el movimiento corporal para tornar más amena la enseñanza y poder, de cierto modo, llamar la atención de los hermanos. Si usted está muy quieto en un lugar, solamente hablando, muchos se van a quedar dormidos sentados. Por eso es necesario que usted se mueva. Que usted vaya por una esquina, vaya para la otra esquina, que levante los brazos, que aplauda, que haga un gesto para poder llamar la atención de aquellos que se están quedando dormidos. Porque aunque usted no lo crea, cuando usted predica, muchos hermanos se quedan dormidos. Ya, así que ojo con eso. Modular el tono de voz. Lo más aconsejable cuando se realiza una exposición es primero utilizar un estilo ameno, de charla, que suene informal, así se trata de un mensaje profundo. Lo segundo, aprender a elevar o a disminuir el tono de voz, de acuerdo con el asunto que se está exponiendo. Es decir, si estamos hablando de la presencia de Dios, si estamos hablando de vociferar la venida de Cristo, hay que levantar la voz, pero si vamos a hablar de algo más pasivo, podemos ir, disminuyendo el tono de voz, ¿ya? Y eso es importante. Debemos utilizar términos comunes cuando exponemos la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de Esdras. En Esdras 7:10 vamos a leer texto, y este texto a mí me gusta mucho, el de Esdras, porque realmente trae una gran enseñanza. Esdras capítulo 7, verso 10, dice lo siguiente. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón como primer requisito. Había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, ¿ya? Inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Y aquí hay ingredientes importantes que yo quiero resaltar. Primero, dice la Escritura, de que Esdras preparó su corazón. Cuando nosotros vamos a preparar un sermón o vamos a predicar, debemos preparar nuestro corazón. Y cuando hablamos de corazón, hablamos de mente. Preparar nuestra mente, nuestro corazón, para profundizar, para inquirir, para entrar en la ley, en la palabra de Dios, cumplirla primeramente en mí, que sea que la palabra que yo estoy predicando primero sea efectiva en mí, no predicar una palabra para el pueblo. Dios, cuando nos da un mensaje, ese mensaje es para nosotros primero. Y cuando yo la vivo, esa palabra, cuando yo vivo ese mensaje, yo después lo comparto con el pueblo, enseñando sus estatutos y sus decretos, sus enseñanzas. Pero primero esa palabra es para mí, porque soy yo aquel que Dios va a usar. Dios va a usar al hombre que está preparado, con un corazón humilde, sincero. Un hombre que se preocupa de poder buscar la presencia de Dios en oración. Yo hoy día meditaba algo tan maravilloso como la estancia de Obed-Edom. Usted conoce la historia. No quiero apartarme de este último punto, que usar bien los términos. En Obed-Edom, nosotros sabemos que él guardó el arca en su casa. Y el tiempo que estuvo guardada ahí, esa casa fue de bendición. Bendición en su matrimonio, bendición en su familia, bendición en todas las áreas. Y cuando yo me puse a pensar en eso, decía yo, dentro de mi ser, cuando el arca de Dios está en la casa, todo es prosperado, todo es bendecido. Pero la casa soy yo soy la casa. El arca tiene que estar dentro de mí. ¿Y cómo está dentro de mí el arca? ¿Qué es lo que había dentro del arca del pacto? Y dentro de esa caja de oro estaba el maná.
y el maná es el pan que alimentó al pueblo de Israel. Jesús dijo, yo soy el verdadero pan del cielo, no como el maná que comieron y murieron. Yo soy el verdadero pan. Es decir, si tú eres el arca y tú tienes a Cristo como pan dentro de tu vida, como alimento, ya eres parte de ese arca. El arca tenía la vara de Aarón que reverdeció, que representa el llamado y el sustento divino, el fruto. Si tú tienes un llamado de Dios como pastor, como pastora, como hermano, como líder, el día de mañana Dios podrá poner una honra mayor. Si tú tienes un llamado es porque también eres parte de este arca. Y lo otro son las tablas de la ley que estaban dentro del arca, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios vive dentro de ti, tú eres un arca. Entonces yo meditaba, decía, claro, yo soy la casa de Dios, yo soy el templo de Dios. Y dentro de este templo hay un arca que tiene 3 elementos importantes, que es el llamado, el ministerio, el sustento, el alimento y la palabra. Cuando tú, hermano, pastor amigo, entiendes que cada día Dios nos entrega algo nuevo, cada día Dios nos entrega algo en el cual nosotros meditar en su palabra, herramientas poderosas, y no nos vemos como cualquier hermano, como cualquier pastor. No, nosotros somos diferentes. Yo me considero un pastor diferente, alguien que se desmarca del resto de los pastores. Y no porque uno se crea más, no, porque la comunión que usted tiene con el Señor, la dedicación, la entrega que usted tiene con el Señor, lo hace ser diferente, lo hace ser especial. Por eso Esdras, a pesar de que había más sacerdotes y sumo sacerdote, él era el especial, porque él preparaba su corazón, él inquiría en la ley, él degustaba, él comía. Y de esa forma, él podía bendecir al resto. Por lo tanto, dice el texto, debemos aspirar que todos los asistentes entiendan el tema, el mensaje. Para lograrlo, debemos hablar con claridad al exponer la palabra de Dios. Es importante no utilizar términos rebuscados o que obliguen a cada creyente a andar con un diccionario bíblico, sino que ellos necesiten entender de forma clara y sencilla verdades profundas del Evangelio del Reino. Además de lo anterior, sobra recordar la necesidad de que el predicador vaya vestido conforme a la ocasión. La presentación revela mucho del expositor, no lo olvide. Creo que en este tema de homilética que hemos visto el día de hoy, hemos visto varios puntos, varios matices, y si nosotros podemos armar todo esto junto, podemos resumir toda esta enseñanza que estamos viendo en algunos puntos, yo lo haría de la siguiente forma. El predicador tiene que ser un hombre de oración, de comunión con Dios y de Espíritu Santo, que fueron los primeros 3 requisitos que nosotros vimos. Eso ya es ser un hombre espiritual. Segundo, debe ser un hombre que conozca la palabra, que tenga memorizado algunos textos bíblicos, que esté familiarizado con ella, que tenga una mentalidad fértil, que siempre esté dispuesto a predicar un sermón evangelístico, ¿cierto? Un sermón no doctrinal porque no le corresponde, pero siempre evangelístico, que pueda traer al alma a los pies de Cristo, cumpliendo la gran comisión, ¿cierto?, de Mateo 28, 19 en adelante. De esa forma, él tiene que cuidar su imagen, ¿cierto?, como predicador, como recipiente, en este caso como arca del Señor, como casa de Dios, y cuando él habla, de su voz va a salir liderazgo, de su boca va a salir pan, maná, y va a salir la palabra que son las tablas de la ley. Por lo tanto, cuando estos elementos se unen en un predicador, tenemos un buen predicador, en donde su sermón es temático, es expositivo o es textual. Ahora, si yo voy a mezclar las ideas con respecto a lo que hemos aprendido, ¿qué sería un buen sermón? Un buen sermón sería un sermón temático, expositivo o textual, pero siempre evangelístico. ¿Ya? Ojo con eso. La forma en que usted arme su sermón, textual, texto por texto, expositivo, ¿ya? O en este caso, temático, positivo, doctrinal, la forma que tiene que hacerlo siempre evangelístico.
y con todos los requisitos que vimos del predicador, debe ser un muy buen predicador y un muy buen sermón. Así que bueno, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Espero que le haya servido de mucho este material. Es un extracto obviamente de manuales de homilética, pero para la clase nuestra nos sirve bastante. He sacado los principios más importantes para que usted y yo podamos claramente entender cómo tiene que ser el predicador, cuánto es el tiempo de predicación, cómo debe predicar, cómo debe hacerlo, que el texto sea bíblico, no predicar doctrinalmente porque va a tener problemas, ¿cierto? Y de esa forma poder tener un buen sermón, un buen mensaje. Así que el Señor les bendiga. Todas sus preguntas y consultas las responderemos, ¿cierto?, cuando estemos en vivo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Shalom.